Preciosa meditación de la Escritura. Y les invito a abrir sus Biblias. Vamos en el Evangelio según San Mateo. En Evangelio según San Mateo, sí, capítulo número 2. Vamos a leer del verso 1 en adelante. Evangelio de Mateo, sí, Evangelio según San Mateo, capítulo número 2. Capítulo número 2. ¿Lo tiene? Vamos a leer verso 1 al verso número 6. Hoy vamos a predicar por el tema la ruta de una estrella. Amén. La ruta o el camino, sí, la ruta de una estrella. Y vamos a leer la palabra, lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos dice el Señor: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó ¿dónde había de nacer el Cristo? Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Todos el verso 6. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, ¿no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá? Porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Amén. Hasta ahí la palabra de nuestro Dios. Vamos a inclinar nuestro rostro. Hagamos una breve oración para pasar a la meditación de la palabra. Padre, gracias Señor, en esta preciosísima noche. Siempre nos das la oportunidad de poder ser enriquecidos, alimentados, oh Dios, por este alimento espiritual como lo es la Santa Biblia. Señor, disponnos en esta noche para no solamente, oh Dios amado, escuchar este mensaje, sino grabarlo en la tabla de nuestro corazón. Siempre, oh Dios, en medio de cada texto, en medio de cada porción de la Biblia, hay algo escondido para mí. Yo quiero eso, Señor. Quiero aquello que tú tienes reservado para mí en este día. Señor, que esta palabra pueda calar muy hondo en mi corazón. Ayúdame, oh Dios amado, y permite también, mi Padre, que nuestros hermanos en la fe que hayan dispuesto en esta noche venir, lo hagan prontamente para que todos podamos recibir de esa bendición, Señor amado, que tú nos quieres regalar en esta hora. Nos depositamos en tus manos, toma nuestros pensamientos, toma, Señor amado, todo lo que pueda distraernos y prepáranos, Señor, para poder recibir el precioso maná escondido que nos quieres regalar el día de hoy. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hoy he titulado, como le mencionaba, sí, la ruta de una estrella. Bueno, sin ser obviamente sabedor de un conocimiento profundo de lo que se podría sí saber acerca de una estrella, creo que todos por lo menos tienen esos conceptos, diríamos, abiertos de los significados de muchas palabras. Una de ellas, obviamente, hablando ya de una estrella, se la asume como un sol o un cuerpo luminoso, el cual tiene como particularidad irradiar por sí misma luz y calor. De hecho, la composición de una estrella, para los entendidos que estudian esto, su composición es más gaseosa, más que cualquier otra cosa. Y las temperaturas que puede tener una estrella suelen ser que sobrepasan los 1000 grados, ¿sí?, de calor en cuanto a su parte externa, pero mucho más todavía en su parte interna.
en cuanto a un diccionario lo detalla de una manera un poquito más abierta y nos pone dentro del significado de la astronomía, que es la ciencia que estudia los cuerpos celestes en el espacio. Dice que es justamente una estrella, es un cuerpo celeste masivo que irradia energía, generando, dice aquí, calor y luminosidad o luz. Mi amado, una pregunta clave que todo mundo no tanto pregunta, sino algo que es sabido por cada uno de nosotros, es que las estrellas no se mueven. Lo que se mueve es la Tierra, básicamente, la cual con sus dos, diríamos así, sus dos movimientos de rotación y traslación, hiciese parecer que una estrella se moviera. Ahora, aquí hay algo importante dentro de este texto que vamos a analizar poco a poco, de manera obviamente bíblica y con la respectiva analogía espiritual que nos compete. Mi querido hermano, la estrella que guiaba a estos hombres que venían aparentemente del oriente, esa era la que se movía. No era en sí misma en la tierra para poder darle guía a los reyes, sino que era la estrella la que se movía. Eso es algo muy particular, mi amado hermano, porque de Dios es justamente lo sobrenatural, de Dios son los milagros y de Dios viene todo aquello que el hombre o en la mente del hombre no se puede entender. Todo, mi amado hermano, en cuanto a lo sobrenatural bíblico, viene exclusivamente del poder o emana del poder de Dios. No quiero analizar este pasaje bajo la ciencia, porque de lo contrario quedaríamos muy cortos en cuanto al poder del Señor. Por eso es que quiero darle un enfoque mucho más sobrenatural por la forma en la que Dios hará las cosas con respecto a los acontecimientos que bordean el nacimiento de Jesús. Ahora, hay algo también adicional que saber. Cuando la estrella aparece, Jesús ya había nacido. De hecho, los historiadores ubican a los magos que se acercan a Jesús luego de casi 6 meses de haber nacido. Ojo con esto, no es que los magos llegaron el día exactamente en que Jesús fue dado a luz, sino que llegaron meses después. Y eso, mi amado hermano, Dios obviamente tuvo todo a bien cronometrizar y calibrar para que todo aconteciese de acuerdo a su voluntad. Los magos no seguían básicamente a la Virgen para ver dónde daría luz. Ya la Virgen había dado a luz hace mucho tiempo y ellos llegarían simplemente a presentarles los presentes para darle la honra y el debido honor que merecía el gran rey. Por otro lado, también tenemos dentro de los personajes bíblicos, porque aquí casi no se mencionará ni a José, ni a María, ni a Jesús, sino que se mencionará a magos y a Herodes y a cierta parte del Sanedrín, hablando de sacerdotes, escribas o fariseos. Por otro lado está Herodes. Este Herodes es el que, digamos, fue el precursor del gran constructor del gran templo y de hecho de la ciudad justamente que llevaría su nombre. Este hombre, mi amado hermano, fue el que por medio de una gran labor terminó de construir el gran templo de Jerusalén, el cual demoraría casi 40 años en ser edificado. Este hombre quiso congraciarse en primera parte con el pueblo, pero también quiso congraciarse con Roma. Este Herodes es Herodes el Grande, su hijo era Herodes Antipas. Esto no lo podemos llegar a confundir. Herodes el Grande era el emperador que reinaba por orden de Roma, en 4 naciones, para poder justamente ser él el intermediario para llevar todos los recursos a Roma. Mas sin embargo, Herodes Antipas era el hijo de Herodes el Grande, el cual, siendo Herodes Antipas, daría la orden para asesinar o cortarle la cabeza a Juan el Bautista. Ahora, ¿qué hay que saber de Herodes? Mi amado, Herodes era un hombre tremendamente perverso. Herodes, en un momento que se sintió que su reino estaba en peligro, mandó prácticamente a matar a casi todos los que estaban vinculados con consanguinidad. Mandó a matar hermanos, hermanas, madre, mandó a matar tíos,
primos, no dejó prácticamente a casi nadie de su linaje, para que su reinado no fuese de una u otra forma tomado por algún familiar suyo. Más allá de los cientos de sospechosos que fueron eliminados, este hombre tenía una gran fijación para con el poder. Y obviamente él no dudaría, si llegó a matar a su propia madre, no dudaría de exterminar a cualquier otro individuo que pusiera en tela de riesgo su reinado, su gobernabilidad. Mi amado, esto ocurriría posiblemente allá en los años 5, antes de Cristo, recuerdo nuestro calendario gregoriano, pero eso es otra cosa. Ahora, cuando vamos a la Escritura, mis santos hermanos, versículo número 1, al verso número 2, los acontecimientos parece que fueran muy seguidos, pero no, hay un periodo de tiempo, hay una transición de tiempo desde el verso 1 al verso número 2. La Biblia dice en el versículo 1, cuando Jesús nació en Belén, ojo con esto, ya había nacido. Cuando Jesús nació en Belén, o sea, él ya había nacido. Cuando Jesús nació en Belén, de Judea, ¿por qué dirá de Judea? Porque había otro Belén también, pero que no quedaba necesariamente en Judea. Sí, este Belén, recordando el nombre como tal, significa, a nuestro entender, casa de pan o casa de provisión. De hecho, era en la región de Belén donde David pastoreaba sus ovejas, a la verdad. Allí fue ungido él, en esa región de Belén fue ungido como rey con el profeta Samuel. Ahora, dice aquí, cuando nació ya Jesús y era rey, en ese sentido Herodes, vinieron, dice la Biblia, del oriente a Jerusalén unos magos. Ahora, el término mago, yo sé que para nuestro entender usted puede asociarlo con algo malo, con algo negativo, inclusive con algo del ocultismo o hasta de lo demoníaco o lo satánico, pero no. El término mago, para poderlo, como diríamos así, discernir de una mejor forma en los tiempos, obviamente, de los que nos habla la Escritura, nada tenía que ver con aquello. De hecho, el término mago estaba más asociado con, y esto es importante, con el estudio de la rama de la filosofía y la astrología. Sí, de hecho, todo buen diríamos, hombre de renombre en el Medio Oriente, se le daba el título de mago, como un distintivo de elogio cultural y académico. Ojo con esto. Ahora, claro, eso en los tiempos bíblicos, en aquel entonces, muy diferente a nuestro contexto cultural. Si usted dice, voy a buscar un mago, usted inmediatamente, ¿qué se le viene a la mente? Va a buscar un brujo, alguien que haga daño, ¿verdad? Pero no, acá hablamos de otra cosa. Sí, entonces, mi amado, quiero por eso ir puntualizando estos aspectos para que no se vaya a malinterpretar, porque de lo contrario, ojo con esto, se asociaría a Jesús que fue visitado a temprana edad en su nacimiento por gente prácticamente satánica, y la cosa no va por allí. De hecho, el término mago en el griego viene de la palabrita, se va a escuchar algo extraño, pero implica eso, magoi. Sí, el término magos en el griego viene de la palabrita griega magoi y se lo emplea para designar, de acuerdo al significado, las diversas clases cultas. Ojo con esto, cultas, sí, para poder dársela o designársela a un hombre de alta alcurnia. Entonces, insisto, aquí hay que dar muchas puntualizaciones para poder entender bien el texto bíblico. Estos hombres que fueron hacia Jerusalén no iban a Jerusalén. Ellos querían ir a donde estaba Jesús, y Jesús no estaba en Jerusalén. Sí, de hecho, Dios había dejado, quiero usarlo de esta forma, había usado su linterna para guiar a estos hombres por todo el desierto, por toda la región oriental, para llevarlos a Belén. Pero algo ocurrió. El Señor los guió de primer orden, primero a Jerusalén. Hay una pregunta clave acá. Mira que el tema de esta preciosísima noche es si la ruta de una
de una estrella. Pero esta estrella no es una estrella común, es una estrella única. Ojo con esto, una estrella única que fue profetizada no necesariamente por, y lo vamos a leer en su momento, por el libro de Miqueas, sino que está en el libro de los Números. Esto me asombra mucho. Cuando uno va al cuarto libro de la Biblia, en el capítulo número 24, mira lo que nos dice el Señor en el verso 17. Quisiera que me acompañase a ese texto. Allí hubo una profecía, mi amado hermano, sobre la descendencia de Jacob. Esto cuando estaba Balaán. No sé si usted se recuerda de la historia de Balac y Balaán. Creo que sí, ¿verdad? Por ahí va el asunto. ¿Ya lo encontró? En Números, capítulo 24, verso número 17, dice el Señor, y mira esta profecía, y mira en qué tiempo, mi amado hermano. Dice, lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca. Eso hablando de la profecía de un Salvador que habría de venir. Y dice allí, saldrá, y me interesa cómo lo expresa el texto bíblico, porque en muy pocas oportunidades usted verá en la Biblia, porque a veces solamente se utilizan este tipo de términos para divinidad, hablando del nombre de Dios en sus diversas formas de poderlo apreciar en la Biblia. Y aquí lo verá así, saldrá estrella. ¿Y con qué letra lo tiene? En imprenta, pero con letras mayúsculas, como que si estuviera dando un nombre. Sí, como que si estuviera dando un nombre, pero no, es una designación lo que se le da. Y dice acá, saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro, que vendría a ser como el reino o el imperio de Israel. Luego dirá, y herirá los sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Se, hablando ya de los descendientes de los hombres. Mi querido hermano, insisto, ya desde el libro de Números se podría decir que se profetizaba no solamente, mi amado hermano, sí, el advenimiento de un Mesías, sino que se le daría el distintivo de cómo podría ser, de una u otra forma, sí, cómo podría ser identificado. Esa estrella, insisto, mi querido hermano, no necesariamente era una más del firmamento. Sí, esta era una estrella especial, una estrella que tenía, a diferencia de nuestro sol, tenía una ruta propia a seguir. Tenía su propio, diríamos, sendero que Dios lo había trazado y que aparecía obviamente en el firmamento como guía, como un faro que se enciende en una isla para darle luz a los barcos que están lejanos, posiblemente en el océano. Mi querido hermano, esa ruta de esta estrella guiaba a estos hombres, sí, guiaba a estos hombres para poder verse con el Salvador. Hay preguntas que a mí me nacen, de hecho. Primeramente, ¿por qué? Ahora, aquí hay algo curioso. Esta estrella que aparece en el firmamento no aparece para los judíos. Cosa curiosa, aparece para los gentiles. Veamos esa parte tan peculiar. Esta estrella no aparece para judíos, sino para los gentiles. Y me nace otra interrogante. ¿Por qué? ¿Por qué no anunciar a los suyos, mi querido hermano, si por medio de esa gran, digamos, experiencia, no lo sé, me parece fuera del orden natural de las cosas? ¿Por qué no darse a conocer para su pueblo de que el Cristo estaba ya entre ellos? Si bien es cierto, si vamos más adelante, quisiera ir a Miqueas, sí, al texto que le había mencionado. En Miqueas capítulo número 5, verso número 2, y esto lo volveré a leer más adelante, pero lo quiero leer también en este momento, solo para darle el énfasis en cuanto a la gran manifestación de la voluntad de Dios para dar a conocer al Salvador. Dice en Miqueas capítulo 5, verso número 2, ¿lo encontró? Miqueas capítulo 5 verso número 2 dice, pero tú, Belén, dice aquí, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti, dice la Biblia, me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio,
desde los días de la eternidad. Es decir, como que se anunciara el advenimiento de un rey que siempre lo fue, pero que se daría a conocer en su debido momento en esta pequeña región de Belén. Mi querido hermano, ¿por qué dar a conocer con tanta majestuosidad a los gentiles su advenimiento y no a los judíos? Y hay una respuesta muy sencilla que se podría dar en esta noche. Los judíos, mi amado, tenían más que una estrella para poder reconocer y ver el advenimiento del Mesías. Los judíos tenían, ¿qué tenían? Tenían a los profetas, tenían la palabra. Tenido ellos, por así decirlo, la fuente, no necesitaban que Dios les diera más indicativos, más señales, más apariciones, más cosas novedosas, si ya allí en ese libro se lo había declarado todo. Y eso a mí me hace dar todavía otra interrogante. Hoy he venido muy dudoso. ¿Por qué a veces entre nosotros, teniendo ya la fuente de dirección diaria de nuestro vivir, por qué tenemos que andar pidiendo señales y confirmaciones y reconfirmaciones de todas o muchas cosas? Mi amado, ¿qué? ¿La Biblia no te es suficiente para que Dios te aclare y te despeje las dudas? Uy, Señor, no sé dónde congregarme. La Biblia dice que debes de congregarte. Y no necesito que Dios me traiga a través de un sueño, que me vea yo entrando en una iglesia y vea el nombre de la iglesia. Aquí es que me manda el Señor. No, ya la Biblia me dice que debo de hacerlo. Claro, debo de prever a dónde me voy a meter, claro que sí. Pero de que tenga años buscando iglesia, eso es un gravísimo error. Y como para grabar digamos así, ya en sí mi falencia, tratar de decirle, Señor, confírmame si me voy o no a congregar. Eso, mi amado hermano, sería una herejía. Pedirle a Dios que me confirme tal o cual cosa que ya su palabra de antemano me dice que debo de hacerlo. Mi amado, estoy de una u otra forma tentando a Dios. Como tratar de decirle, Señor, quiero que me hables, pero quiero que lo hagas. No sé si en un sueño en esta noche o que algo acontezca sobrenatural en mi vida, porque quiero predicar el evangelio, pero no me has confirmado, Señor. Todavía no me lo has dicho, no me lo has ratificado por medio de pronto de algún acontecimiento especial. Y Dios te va a responder y te va a decir, aquí está la palabra, ahí dice, id y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Qué estás esperando? Amén. Todo está aquí. Mi amado, ¿de qué debería yo pedir confirmación? Posiblemente de lo que aquí no esté. Pero si ya está aquí, no necesito que alguien me venga a profetizar qué es lo que Dios quiere para mí. Yo debo de ir a la Biblia y poner por obra lo que la palabra de Dios me hace saber. Como cuando le digo a los jóvenes, pero ¿por qué le pides a Dios que te confirme o no si ese chico que no conoce del Señor sea para ti tu pareja? Pero si Dios dice no te unas en yugo desigual con los incrédulos, ¿qué confirmación quieres pedirle? Ya está ahí, amén. Y eso debe de ser más que suficiente. Y aquí en este texto esto sale a relucir. Dios no advierte al pueblo diciéndole, ha nacido el Salvador, ha nacido la estrella de Jacob. No se los hace saber porque ellos tienen la fuente. Sí, ellos tienen la fuente, diría cualquiera, tienen el original allí. Todo lo que adorna, diríamos, para los otros, todo lo que adorna para los demás, mi amado, va obviamente en función de la ignorancia que ellos tienen de la Escritura. Pero al parecer estos magos, estos hombres venidos del oriente, tenían, mi amado hermano, en el corazón puesto obviamente en el Dios de Israel. De lo contrario, Dios no los hubiese guiado. Eso sí, mi amado, es, creo yo, también de gran entusiasmo para las generaciones actuales. Dios se ha revelado a un pueblo que no era pueblo, pero que ahora lo somos por la gracia y la misericordia de Dios. Y por eso es que Dios permite a veces en nuestras vidas cosas sobrenaturales para conocer el poder de Dios. Te cuento que somos un pueblo muy privilegiado.
ni en Israel, te lo digo así tal cual, sin temor a equivocarme, ni en Israel hoy, al año 2020, ni en Israel Dios hace los milagros que hace entre nosotros. Te soy bien honesto. Ni en Israel, amado, cuna de nuestra fe, donde el Cristo nació, se hacen milagros como los que Dios te permite a ti y a mí experimentar en esta iglesia, en esta ciudad, en este lado del mundo. Ya quisieran ellos ver una sanidad. ¿Me entiende? Ya quisieran ellos ver a un hombre, mi amado hermano, paralítico levantarse. Ya quisieran ellos ver a un desahuciado sanado por el poder de Dios. No se hacen estos milagros en Israel. Tú dirás, no puedo creerlo. Sí, créelo. Nosotros los vemos. Porque ellos, desechando al Mesías, mi amado, Dios se volcó a los gentiles. Y nuestro tiempo está por fenecer. Eso sí. El poder de Dios para con los gentiles es limitado y va a fenecer, va a terminar, va a concluir. Mi querido hermano, vueltos al texto, entonces entiendo yo que Dios quiere dar a los gentiles una señal única. Y claro, esa exclusividad tenía un propósito. Ellos querían llegar directo al Mesías. Si la estrella hubiese seguido guiando a estos hombres del oriente, los hubiera llevado directo a Belén. Pero el Señor hizo un pare, como la Metrovía, que tiene estaciones ahí para recoger o dejar gente. Hizo un pare en Jerusalén. Algo curioso, Jerusalén de Belén no está tan lejos, está tan solamente 11 kilómetros, no está tan lejos como de aquí ir para Durán. Pero se desvía la estrella a puertas prácticamente de la ciudad de Jerusalén y desaparece la estrella. Eso a mí me hace saber, entre otras cosas, que estos hombres que venían del oriente solamente se movilizaban de noche. Porque es allí donde la estrella da mayor resplandor, salvo ciertas estrellas que suelen aparecer o no se ven opacadas cuando ya aparece nuestro sol, ¿verdad? Hay una estrellita siempre que se le dice que es la estrella de la mañana, la cual se la ve muy bien, golpe de 4, 5 y hasta a veces 6 de la mañana. Pero ya una vez que sale el sol, se oculta o se disipa la luz de la estrella. Ellos tenían una ruta prácticamente de todas las noches, o por lo menos, no sé, golpe de 5 o 6 de la tarde, está la estrella. Levanten carpas y recojan todos sus artefactos, sus enseres, ensíllenlos y sigamos a la estrella. Dice la Escritura, mi querido hermano, que cuando ellos llegan a Jerusalén, ellos están exhortos cuando llegan. Porque si ellos vienen de tan lejos, ellos esperan que en Jerusalén, la gran ciudad de David, la ciudad santa, esté de fiesta. Hay un comentarista que me interesa muchísimo, muchísimo poder leerlo en el versículo número 2, en el cual nos dice lo siguiente. Créame que a mí también me llamó la atención poderlo leer. Cuando ellos ingresan a Jerusalén, mi querido hermano, algo pasa en Jerusalén. Jerusalén, dice aquí este comentarista, está totalmente ajena, sí, está impávida y no tiene ni siquiera la más mínima, sí, en este caso, en cuanto a su reconocimiento, la más mínima, sí, intención de saber qué pasa en Jerusalén. No tienen interés alguno. Cuando los magos llegan, ellos creen que en Jerusalén toda la ciudad debe de estar de fiesta. El gran rey ha sido anunciado por medio de la estrella. Pero Jerusalén está absorta. Está totalmente boquiabierta. No tiene ningún tipo de apercibimiento de las cosas. Cosa curiosa, ¿verdad? Que alguien de afuera te ale las orejas y te diga, oye, el Señor está aquí. ¿Dónde lo tienes? Y dice, ¿qué Señor? ¿Quién más que el Señor? El Señor, el Dios de Israel, ha enviado a su Salvador. ¿Dónde está? ¿Dónde? ¿Cómo? Pero si tú eres el dueño de la Biblia y no sabes. Imagínate que alguien de afuera te llame así la atención. Que él se aperciba de las cosas.
y tú pases totalmente desapercibido. Mi amado, dice, y quiero leerlo así tal cual como se podría, digamos, dar aquí la referencia con respecto a que se turbó la ciudad. Mi amado, dice aquí, no es de extrañarse que toda la ciudad estuviese turbada, ya que sus residentes no tenían ni la más mínima idea de que el Mesías había nacido. Pero los magos lo sabían. Cuando volvemos al versículo número 2, la Biblia dice, ¿dónde está el rey de los judíos? Ahora, recuerda a Herodes, te di este antecedente inicial. Herodes era un hombre perverso. Cuando la ciudad se entera de que hay un rey fuera de Herodes, porque si ¿dónde está el rey de los judíos? Todo el mundo debió haber señalado ¿a quién? A Herodes. Ahí está, Herodes. No nos referimos a Herodes. ¿Dónde está el Mesías? ¿Cuál Mesías? El Salvador de los judíos. Cuando los judíos escuchan esto, mi amado, se turban porque eso los expone a ellos, si acaso Herodes lo hubiese ordenado, a que mate a todos los que posiblemente acepten el mensaje de estos hombres, ¿sí?, de estos reyes del oriente. Cuando vamos a la escritura nos dice la palabra de nuestro Dios, sí, versículo 2, porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Y esto de que le vimos en el oriente es porque la estrella había desaparecido cuando siguió su luz hasta Jerusalén. Luego dirá, usted va a tener un poquito más de juicio en la lectura y verá que la estrella reaparece. Ya lo va a ver. Verso número 3. Oyendo esto el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén obviamente con él. Y convocados todos los principales sacerdotes, los escribas del pueblo, les preguntó, ¿quién? Herodes, ¿dónde había de nacer el Cristo? Es decir, ¿dónde habría? Es decir, ¿cuándo nació? ¿Quién me da una fecha? ¿Quién me dice el lugar exacto? Ahora, todo religioso de la época sabía lo que Herodes pretendía, porque ya era un hombre moralmente conocido. Todo el mundo sabía. Muchos, dicen algunos, dice Flavio Josefo, que muchos religiosos, conociendo la intención de Herodes, titubearon en darle una respuesta certera. Diría cualquiera, alargaron el asunto, porque también era bien cierto que Herodes servía para los intereses de Roma, pero no para los del pueblo. Y como todo buen judío, obviamente, y lo hace hasta el día de hoy, está esperando ¿a quién? Al Mesías. Nadie en su sano juicio, hablando de un pueblo judío, entregaría a su Mesías en las manos de un corrupto. Y allí nos dice la Biblia, y convocados todos los principales sacerdotes, los escribas del pueblo, les pregunta, ¿dónde habría de nacer quién? ¿Dónde habría de nacer el Cristo? Y ellos le dijeron, y responderán exclusivamente con Miqueas capítulo 5, verso número 2. Les dicen, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, ¿no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá? Porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo, dice allí Israel. Mi querido hermano, hasta allí podríamos decir fue la lectura. Están allí los magos. Está allí el pueblo y está allí Herodes, juntamente con el Sanedrín. Hay algo que añadir a esto. Herodes controlaba a su antojo el Sanedrín. De hecho, él ponía a los sumos sacerdotes. Ya no se continuaba con la tradición de poner al sumo sacerdote por orden, obviamente, del sacerdocio, hablando de la tribu de Leví, de la familia de Aarón, sino que él sí cambiaba a su antojo, inclusive ponía precio para el mejor postor para poder ser sumo sacerdote en el templo allí en Jerusalén. Mi querido hermano, cuando todo esto de una u otra forma se da a conocer, Herodes quiere ser político.
quiere ser, diríamos, un hombre que juiciosamente, en apariencia, quisiera llegarse a dar a conocer a los extranjeros, que eran hombres obviamente de renombre. Ahora, no eran reyes necesariamente, aun cuando hay textos que podrían tomarse como que se aplicaran a Mateo capítulo 2. No eran reyes, pero se le da la designación de reyes. Pero sí hay algo importante que considerar: eran hombres de gran, obviamente, de gran jerarquía. Eran hombres posiblemente considerados como embajadores de sus países. Cuando uno va al libro, y acompáñeme por favor, quisiera darte una pequeña referencia bíblica. Cuando uno va al Antiguo Testamento, en el capítulo 60 del libro de Isaías, verso número 3, tampoco quisiera tirar abajo un poquito el fundamento de que eran tres. La Biblia nunca, usted verá en la Escritura, nunca que eran tres los reyes, ni siquiera dirá que son reyes. Y peor, se le da el nombre de Melchor, Gaspar y Baltasar. Eso a la verdad es un acto cinematográfico, pero no bíblico. En Isaías capítulo 60, disculpe si le tiré la impresión que le han contado de cuando era niño, pero no es así. En Isaías 60, verso 3 dice la Escritura: y andarán las naciones a tu luz. Isaías 60, verso 3. Y andarán las naciones a tu luz, y de aquí sacan que eran reyes, y los reyes al resplandor de tu, ¿de qué? De tu nacimiento. Sí, eso tiene obviamente una interpretación más literal, sobre todo cuando uno va al libro de Apocalipsis, donde todos los reyes de la tierra te irán obviamente siendo gobernados digamos así, a la sombra del Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, cuando vuelvo al capítulo número 2 de Mateo, en el verso 7, continuando este asunto, mi amado, los magos tendrán la capacidad o la oportunidad de poder reunirse con Herodes. De allí la influencia de estos hombres. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos. Ahora, eso te hace ver de que Herodes fue muy estratega a la hora de crear un plan. Deja a un lado a todos los judíos, por lo menos a todos los religiosos, y se reúne directamente solamente con los magos. ¿Para qué? Para no dar a conocer su verdadera intención. Ningún judío en su sano juicio entregaría o vendería al Mesías, al que era obviamente. Ninguno. Dice aquí: entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó. El término indagar es investigó. Trató de dar con el momento o la fecha exacta de dónde era el asunto. Sabía que era en Belén, pero eso es como que te digan: ¿dónde nació el Salvador? En Guayaquil. Sí, pero ¿dónde? ¿Dónde? Para aquel entonces la estrella, su luz ya no resplandecía. Por eso es que también se consternaron un poco los magos al decir: ¿dónde está? ¿Dónde está el Mesías? Jerusalén debe de saberlo. Ustedes son la cuna y la crema innata, sí, de la ley de Dios. ¿Dónde está? Al no verlas en ellos, mi amado, todo el mundo obviamente quedó con una gran interrogante. Y algo curioso: Dios tuvo que despertar a la ciudad por medio de los gentiles, de estos hombres, sí, al ver el total escenario ajeno a lo espiritual por parte de su pueblo. Tuvo que llamarlo, de hecho, hasta celos. Y dice el versículo número 7: indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Ellos obviamente le debieron haber dicho tal y cual como Herodes quería saber. Mira, la vimos tal fecha, en tal lugar, en nuestra tierra, y nos hemos levantado, hemos salido en busca de ese Mesías, y tanto tiempo tenemos de recorrido. Verso número 8. Y enviándolos a Belén, porque era básicamente en la ciudad a la que se hacía referencia en Miqueas, les dijo: id allá
averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber para que yo también vaya, y como dice una hermana, va a creer. Ningún judío, bueno, los magos podrían haberle creído porque no conocían de qué calaña era Herodes, pero el judío jamás le hubiera hecho creído. Vayan y averigüenme dónde, es decir, denme la dirección exacta dónde está el Cristo. En el versículo número 9 dice el Señor: ellos habiendo oído al rey, ¿en qué sentido? En saber a dónde tenían que retomar su búsqueda, se fueron. Y aquí subraya esto: y he aquí, es decir, ya cuando salen de Jerusalén, entonces ¿qué ocurre? He aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando, ¿qué pasó con la estrella? Se detuvo sobre donde estaba el niño. Ahora, yo te pregunto, ¿las estrellas tienen patitas y caminan? No. De hecho, cuando tú ves una estrella luminosa y caminas en pos de ella, cada vez parece ser que se aleja más de ti. Esta estrella era una estrella muy peculiar. Esta estrella paraba y el pueblo, parecido a la columna de nube por el día y la columna de fuego por la noche. Donde se detenía, allí también lo hacía el pueblo. Mi amado, quiero ir a lo espiritual para nosotros. ¿Qué podríamos aprender nosotros hasta aquí de esta narrativa bíblica? Mi amado, estos hombres, hablando de los magos, dejaron su nación, dejaron sus tareas, dejaron sus negocios. Era gente importante. Mire que cuando llegaron a una ciudad, estos hombres paralizaron prácticamente todo cuando llegaron. Claro, con su anuncio, pararon a toda la ciudad. Y su renombre les dio capacidad de poder acceder al mismo Herodes. Mi querido hermano, cuando yo voy a la Escritura, la Biblia dice en el Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 27. Si gusta lo buscas o si no me escuchas. En Juan 10, 27 dice el Señor: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Pero quiero remarcar solamente la parte final. Dice la Biblia: y me siguen. Y me siguen. Estos hombres fueron en ruta o en pos de una estrella. Usted no va tras el alusivo de un resplandor. Usted va supuestamente siguiendo las pisadas de Jesús. ¿Qué tan difícil se le hace a usted seguir a Jesús de cerca? Yo mismo seguir una estrella que seguir a un ser real, seguir en sí mismo a alguien como tal. Nosotros no seguimos una luz que se aleja en el firmamento. Nosotros, mi amado hermano, tenemos la luz en el interior de nuestros corazones. De hecho, la estrella está encendida en nosotros. Pero al parecer, teniendo tan cerca esa luz, nos cuesta seguir a Jesús como lo hicieron estos magos. ¿Qué los motivó a dejar todo? Solamente para ir en pos, de algo que ellos creían que era el cumplimiento de una profecía. Ellos seguían, mi amado hermano, quiero verlo de esta forma, ellos seguían simplemente como dicen algunos, hermano, no sé qué me pasa, pero tengo un presentimiento. A veces las mamitas sienten esto: no sé, mejor no te vayas porque presiento algo malo. Y con solo presentir algo pueden truncar un viaje. Pueden truncar una salida, pueden truncar, un emprendimiento. Mejor no. Solo con un presentimiento. Mi hermano, nosotros no caminamos por un presentimiento en la vida. Caminamos nosotros, al igual que los judíos, con una base escrita, bíblica. Con seguridad, con total respaldo de que
aquí, mi amado hermano, se me dice y se me hace saber todo lo que Dios, mi amado, amerita darme a mí a entender para poderlo seguir de cerca. Dice pues la escritura, como le mencionaba ahí en Juan capítulo 10 verso 27, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Hay un texto precioso que está escondido en Apocalipsis 14 verso 4. Porque yo sé, mira, estos hombres corrieron riesgos, pero avanzaron en pos de la ruta de la estrella. Ellos corrieron riesgos porque primeramente dejaron todo en casa. Lo dejaron todo. Segundo, se expusieron al peligro de un viaje. Y es bien sabido que estos hombres, estos magos, no venían con las manos vacías, venían llenos de riquezas. ¿Sí? Y cuando alguien sale por allí, no lo sé, si usted de pronto, si yo le dijera a usted mañana lunes que vaya a cualquier banco de la ciudad y retire $1,000 y que me los traiga a la iglesia, mucha gente lo pensaría. Si le digo tráigame 10, no hay problema. Pero si le digo tráigame 1,000, usted lo pensaría. Porque lo primero que dijera es, mi hermano, ¿y si me roban? Imagínate que te vean salir con 1,000 o con $10,000 en el bolsillo. ¿Te arriesgarías a traer la plata? ¿O lo pensarías 2 veces? O a su vez diría, hermano, ¿sabe qué? Mejor dígame su cuenta para hacerle una transferencia. Claro, porque eso implica seguridad. Pero estos hombres no iban con 1,000 ni 10,000. Iban llenos de aceites carísimos. Llenos, mi amado hermano, de ingredientes, diríamos, preferenciales de alto precio y llenos de oro. Yendo por un desierto, guiados por una luz que ellos consideraron que era una estrella. Pero esta estrella, insisto, no era como cualquier otra. Cuando vamos a la escritura, en Apocalipsis capítulo 14, verso 4, a mí, a la verdad, sí me llama muchísimo la atención lo que dice el versículo 4 de Apocalipsis 14. Cuando se refiere a los que siguen a Jesús, los riesgos que corren cuando se deciden a seguirlo. Dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Ponga asunto a esta palabra. Ellos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Ahora, ¿cuántos quieren seguir a Jesús por donde Él quiera llevarte? ¿Seguro? A ver, usted ya me conoce, ya va a decir algo el pastor para comprometerme. Porque hay muchos cuando escuchan Flor de Bastión y dicen, no, hasta ahí no llego. Pero estos siguen, no una estrella, siguen al Cordero, al Rey, a su Señor. Ellos siguen esa cruz, mi amado hermano, por donde quiera que la cruz va. Y esto, mi amado, implica un riesgo tremendo. Porque dice la Biblia que estos que siguen al Cordero por donde quiera que va, estos han sido, dice la Biblia, redimidos entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. He ahí el privilegio de seguir al Cordero por donde quiera. Ese es el gran privilegio de no amedrentarse a la hora de disponerse a seguir a Jesús. ¿Tú sabes lo que es seguir a Jesús por donde quiera que Él va? Mucha gente quiso seguir su estrella. Mira que en las redes sociales dicen, ¿verdad? Hay títulos que son vendedores. Sí. Hay una, no sé, creo que sí hay programas de televisión que hablan que tienen alusivos a las estrellas. Conquistando el sueño por una estrella o por sí ponen ahí sus cosas. Y mira,
los patrocinadores le ponen unos desafíos más tontos o cosas más ridículas. Y ellos están dispuestos a pasar vituperio, a pasar mofa, a pasar vergüenza. Y lo hacen. Solo para poder adquirir eso que ellos anhelan. Sí, para su propia, obviamente, envanecimiento, para su propia gloria. Pero cuando el Señor te dice, sígueme, te detienes. Hay textos bíblicos, te lo doy rápidamente. Por ejemplo, en Lucas capítulo número 9, verso 57, alguien le dijo a Jesús, alguien le dijo, en Lucas, puedes abrirlo, Lucas 9, 57. Lucas 9, 57 dice, yendo ellos, uno le dijo en el camino. Y aquí hay algo curiosísimo que quiero que lo notes. ¿Lo tienes? Evangelio según San Lucas, capítulo número 9, verso 57. ¿Lo tiene? Dice el Señor, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, ¿te pasa cuando estamos llenos de emoción? Señor, te seguiré a donde, ¿sí? ¿Qué dice? A donde quiera que, a donde quiera que vayas. Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. El Señor le va a responder. Y ahí le dirá en el contexto, mira, las zorras tienen sus guaridas. ¿Qué más le dirá? Las aves tienen sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene. Es decir, donde tú quieres, ¿sí?, llegar conmigo, no vas a tener lo que tú andas buscando, seguridad. Porque eso representa un nido, eso representa una guarida, sentirme seguro. Y es lo primero que Dios te va a decir. Mira, si tú sigues mi estrella, en mi estrella vas a estar expuesto. Mira que a Abraham le dijo, Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a una tierra que te voy a mostrar. No le dijo a este anciano, no le dijo ni siquiera dónde lo llevaba. Solamente lo sacó de su zona de confort y le dijo, anda y aventúrate, porque yo allí te voy a mostrar a dónde vas a ir. Mi querido hermano, este mismo texto en Mateo capítulo 8, me dirá a quién le dijo Jesús. ¿A quién le dijo Jesús estas palabras? Y para nuestra sorpresa, sabes que esa persona que se acercó a Jesús y le dijo, a donde quiera que tú vayas, ¿sabes quién era? No era Pedro, ni Lucas, ni Juan, ni ninguno otro de los 12. La Biblia dice en el Evangelio de Mateo capítulo 8, verso 19 al 20, que era un... ¿Qué era? ¿Qué dice? ¿Qué era? Era un escriba. Era un hombre que conocía la ley de Dios. Mucha gente que conoce Biblia, conoce nomás Biblia, mi amado, la limita solamente a eso, al conocimiento. Pero no se atreve a correr el riesgo de la praxis o de la práctica. Saben mucho Biblia, conocen bastante, son maestros, pero de la letra muerta. Y hermano, pues yo sé la Biblia, sí, pero eso no implica que sigas la estrella. Conoces la ruta, conoces, sí, cuál es la senda, pero nunca estás allí puesto para caminar en ella. Cuando vuelvo a Mateo capítulo 2, estos hombres salieron en pos de una estrella. Y dice en el versículo número 9, ellos habiendo oído al rey, se fueron obviamente a Belén. Se fueron y he aquí, la estrella que habían visto en el oriente, ahora iba, que dice, delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño.
un estudio bíblico que hace alusión de que esa estrella no era otra cosa más que huestes celestiales de ángeles resplandeciendo a la luz del Cordero. Y dice, y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. ¿Por qué? Porque recuerda que ellos salieron siguiendo la estrella. En Jerusalén la estrella se ocultó. Y al entrar en la casa, ya no estaba ¿en dónde? ¿Dónde ya no estaba? Ya no estaba en el pesebre. ¿Me entiende? Así que hay que cambiar el escenario del nacimiento. Hoy he tirado abajo un poco de tradiciones, ¿no? No, pero está bien, no, hágalo tradicionalmente, tranquilo, que esos simplemente son, como lo digo yo, esas son ramas, eso no nada tiene que ver con el fondo de las cosas. Lo importante es celebrar la Navidad. Dice, y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose, mi amado, digo yo, cumplieron el propósito de seguir la estrella. ¿Cuál era el propósito de seguir la estrella? ¿Adorar la estrella? No. ¿Cuál era? Adorar al niño que era anunciado por la estrella. Dice, lo adoraron y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y ¿qué más? Y mirra. Mi amado, María, cuando aceptó el desafío de ser la madre privilegiada del Mesías, mi querido hermano, ella dijo o tuvo a bien decir, he aquí, hágase en mí según su palabra. He aquí, en otra versión dirá, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Ella no estuvo pensando, y ahora, mamá, ahora, sin casarme ahora. ¿Y cómo hago? ¿Y cómo lo mantengo? ¿Qué vida, qué tipo de vida le doy al Hijo del Dios Todopoderoso? ¿Dónde compro la leche? ¿Dónde le tengo para los pañales? Y si me deja botado José, ¿qué hago? Imagínate que tu hija te venga a decir, mamá, ¿el Espíritu Santo vino anoche? Y me dejó con mi domingo 7. ¿Cuántos le van a creer? Ni un amén, ¿ya vio? Usted dirá, ¿cómo le llamas al sinvergüenza esa hora? Espíritu Santo. Mi amado, era evidente que el desafío que ella correría era grande, pero Dios se encargó de darle todo lo que era necesario, pero a su tiempo. Diría cualquiera, Señor, he dado a luz al Salvador y estoy en un pesebre. Estoy totalmente fuera de toda provisión. Si los niños, digo yo, nacidos de hombre, reciben mejor atención, y tu hijo. Pero mientras ella estaba con gran preocupación por un lado del mundo, en el oriente, el Señor tenía moviendo, llamado, gente para llevarle todo lo que el niño y ellos necesitaban. Porque siguieron la luz de una estrella. Cuando uno sigue, mi amado hermano, lo que Dios quiere obviamente que sigamos, mi amado, Dios puede ser que nos saque sin nada en el bolsillo, pero en su caminar va a proveer para todo lo que es necesario para poderle servir y honrarle con aquello que Él nos va a dotar. Claro que sí. Es menester hoy dar ciertos aspectos del incienso, de la mirra y del oro. Hoy se han perdido bendición al faltarlo. Pero usted, como es buena gente, les va a hacer saber, ¿verdad? O va a decirle, no, que te perdiste lo del culto. A ver, dime, no, ya te lo perdiste. Incienso. Vamos por lo más fácil. El incienso es una especie como de resina. No sé si de pronto ahí me entiende.
¿sí? Una sustancia gomosa de color blanquecino o hasta amarillento, hablando del incienso, ¿sí? Que se obtiene de la corteza de árboles obviamente únicos o árboles especiales. No todo árbol, en todo árbol usted encontrará incienso. Ahora, esto tiene, mi amado hermano, ojo con esto, tiene un gusto, si usted lo prueba así como tal, tiene, sí, al paladar una especie de sabor amargo, el incienso, algo amargo al paladar, mas sin embargo tiene un olor fragante, exclusivo. Ahora, esto no es de extrañarse, ¿eh? Todo perfume que huele rico, pruébelo. ¿Sí le ha caído cuando se echa en la cara? Ay, sabe feo, pero huele rico. El incienso, insisto, este olor es de sabor amargo, pero es fragante, sobre todo cuando este se pone bajo el fuego, se lo quema. Era uno de los ingredientes, mi amado, en este caso, era uno de los elementos que conformaban el sagrado incienso del tabernáculo. El ministerio de Jesús desde su niñez estaría representado por el incienso como justamente eso, como la oración constante del Hijo de Dios hacia su Padre. Tendría ese, digamos así, ese revestimiento desde su nacimiento. Por otra parte, mi querido hermano, sí, estaba también la mirra. Al igual que el incienso, era otra resina aromática muy cotizada obviamente en tiempos antiguos, ¿sí? Y se obtenía de un árbol que tengo el nombre, pero si se lo doy, bueno, se lo voy a dar o tratar de leerlo porque es el nombre científico del árbol. Se llama balsamodendrón. Repito, balsamodendrón. Así se lo escribe. Sí, balsamodendrón. Ahora, esto venía de la tierra del África Oriental y de la región de Arabia. Era uno de los ingredientes, dice aquí, que se empleaba también para la fabricación del aceite sagrado, dice aquí, y para hacer perfume. También se lo empleaba como calmante, mezclado cuando se lo mezclaba con vino. Hablando de la mirra, un calmante. Esto es curioso, porque si algo, mi amado hermano, Jesús en su ministerio experimentaría, era sufrimiento. Era dolor y traición. Cada elemento que habría sido dado por parte de estos hombres, tendría en su, digamos así, en su deseo, tendrían de dar simbólicamente a saber, por medio de los elementos, sería el ministerio de Jesús. Un ministerio lleno de oración, pero también lleno de mucho sufrimiento, lleno de mucho dolor. Pero claro, no se puede dejar, digo yo, como dicen los artistas, llegar a la cima me ha costado mucho, pero lo he logrado. Y esto tendrá que ver con el oro. Mucha gente quiere en el ministerio solo oro, pero no quiere incienso ni mirra. Todo el mundo quiere los grandes éxitos de los ministerios. Quiere ver en esplendor, obviamente, la riqueza, la bendición, sin pasar por incienso y sin pasar por mirra. Cuando hablamos ya del oro, obviamente es la riqueza o posiblemente el fruto que obtendrá al final de las dos primeras etapas. Y dice la Escritura para concluir, versículo número 12, pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Amados, ¿qué te puedo dejar como, diríamos, como resaltación final? La ruta de la estrella te hará o te llevará o te conducirá al deseado de las naciones. Te conducirá a Cristo.
Esa ruta, mi amado hermano, te llevará a un lugar donde muchos reyes quisieron llegar, pero no pudieron. Y esa ruta está trazada por este libro. 66 libros que terminan todos ellos en uno solo, en Jesús. Síguelo, sin considerar los peligros y los riesgos. Pero al final no estará el arca, diríamos, al final del arco iris, como tienen los irlandeses en decir, que al final está la olla con las monedas de oro. Mi amado, al final de todo está la vida eterna. Y tu Dios, que con los brazos abiertos te dice: ven bien, sí, buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Amén. Amado hermano, que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Y haces bien en seguir al Cordero por donde quiera que Él va. Vamos a orar en esta preciosa, sí, ya final de la disertación de la palabra, para que sea Dios remarcando cada expresión bíblica en nuestra alma. Señor, gracias, oh Dios, de una forma muy especial terminamos, se podría decir, en esta semana de recordar tu nacimiento. Estos reyes o magos